Capítulo 56. Señor, ¿por qué se han multiplicado los que me atribulan? Muchos se levantan contra mí. Salmo 3:6. Perspectivas de nuevas humillaciones. Todo eran Pamplona elogios y atenciones. Mis arreglos de compromiso con el señor afanador muy bien determinados y todo parecía que iba a resultar muy bien. Sin embargo, la desavenencia entre los dos padres crecía y ya por el lado del reverendo padre Ramírez comenzaba a reflejarse contra mí, según he dicho, pero como el señor obispo y todos los sacerdotes de la diócesis, así como el gobierno civil, conocían muy bien las cosas y todos eran favorables defensores de las hermanas, a la vez que no dudaban nunca de los dos padres, pues creían que no era más que asunto de diferencia de caracteres, no había nada que presagiara tormenta. Sin embargo, un día al atravesar un corredor de la casa, cruzó por delante de mi alma rápidamente el conocimiento cierto de que se me presentaría muy pronto humillaciones y dificultades. El conocimiento acerca de las humillaciones era clarísimo, de modo que no me dejó duda de que vendrían. Recuerde que se lo comuniqué y vuestra reverencia me preguntó si no había conocido qué clase de humillaciones eran, y le contesté que sencillamente eso los me había como herido con el concepto seco de humillación y de que estaba para llegar. Esperemos a ver, me dijo, pues no se ve ahora por dónde pueda venir. Efectivamente, yo no esperaba humillaciones por dos razones. Una, porque todo era favorable y aún no se veía que tempestad alguna se preparara. La otra, porque hacía mucho tiempo que las más terribles humillaciones no me humillaban, y claro que serían a lo menos, así me parecía, inútiles. Si la humillación no humilla, vuestra reverencia comprende que no tiene objeto y Dios no hace nada inútil. Por estas razones no esperaba lo que conocí de cierto, que venía y que estaba muy cerca. Cualquiera dirá que por lo ocurrido con el doctor Ramírez podía esperarlo, pues no. Pero jamás me anticipó dolores ni dificultades. Creía que eso no pasaría más y que el señor obispo lo había arreglado todo con él, que por consiguiente todo había acabado. Continúa el viaje al Sararé. Se terminó el arreglo del viaje y convenido con el señor afanador de dejar una parte de las hermanas que había llevado para que fundaran una casa en la ciudad con el fin de ser el centro de procura de la misión del Sararé y donde pudieran enviar niños o recién convertidos a ayudarse con el ambiente civilizado y cristiano de Pamplona y así realizar seguramente la obra de su formación. Salimos pues solo con 5 hermanas, los 2 padres y esta servidora. La primera jornada sería a La Bateca, parroquia importante a cargo del reverendo padre Ramírez, quien había arreglado festejos, de modo que nuestra entrada a La Bateca superara, si fuera posible, a la de Pamplona. Temía el señor obispo un poco por el tacto del reverendo padre Ramírez y pensó que en el recibimiento pudiera haber algo que no conviniera a religiosas, pues ya por las propuestas que me había hecho, habíamos comprendido que no se daba cuenta de lo que éramos, ni de la manera de manejarnos, y tuvo la fineza de anunciar visita pastoral para la Bateca, coincidiendo con nuestra presencia allí. Recepción en la Bateca. Al entrar a la Bateca tuve una impresión agradabilísima al encontrarnos un grupo de señoritas y caballeros que salían a nuestro encuentro, y que las señoritas todas vestían de azul y blanco, a imitación de nuestro hábito y profesión de hijas de la Inmaculada. La entrada a la población también estaba llena de arcos de estos colores y aún en la plaza, frente de la casa cural. Los adornos guardaban la misma regla. En el arco antes de entrar a la plaza se leían
en letras muy grandes, inscripciones edificantes. Entre otras, recuerdo esta: da mi ánimas. Todo esto me causó magnífica impresión, porque suponía que en el pueblo comenzaba a nacer el celo por las almas y que recibían la misión con todo el corazón. El reverendo padre Ramírez quería que de cualquier modo yo hablara a la entrada delante del pueblo, y al efecto había hecho preparar un hermoso discurso al cual yo debía responder, sin poder decirle que no, para evitar un rompimiento brusco. Valide vuestra reverencia para que le dijera mi necesidad al señor obispo, del modo más sigiloso posible. El señor obispo me había hecho saber que podía estar tranquila, que él lo respondería. Entré pues muy tranquila, pero el padre Ramírez creía que iba a hablar. Terminado el discurso, tomó la palabra el señor obispo y respondió magníficamente. Allí, en la bateca, debíamos permanecer, no recuerdo si 2 o 3 días, mientras pasaba la visita pastoral. Hubo pues tiempo de que allí se presentaran las humillaciones que había visto en Pamplona, pero que por entonces no las vi como tales. Una vez pasadas las cosas, las hermanas me hicieron observar que lo que había pasado era humillante, y he podido deducir que a eso se refería la luz que tuve en Pamplona. Se presentaron en comisión unas señoritas como representantes del pueblo, y reunidos los de la misión con el señor obispo y vuestra reverencia en una sala, representaron allí unos cuadros muy hermosos y llenos de sentido, en los cuales una supuesta reina de los tunebos, recordando la antigua grandeza de la raza, me habló de ellos, y con mucho sentimiento me entregó la raza en su estado de postración en el que al presente se hallaba, todo hecho con unción, gracia y mucho aprecio de lo que era la misión. En fin, aquello estuvo hermoso porque otros cuadros que por falta de memoria no puedo describir completaron la idea de modo conmovedor. Naturalmente, esta pobre servidora era como el centro de aquellos honores, y esto delante del señor obispo me hacía penar mucho. Terminados estos cuadros y discursos, apenas habían salido los visitantes, llegó el reverendo padre Ramírez, en cuya casa estábamos, y me ordenó pasar a la pesebrera a salar las bestias, con semblante muy quejoso, porque él no podía atender a todo. Verdaderamente eran muchas las bestias, más de 12, y pocos los peones que pudieran atenderlas. Busqué la sal y fui a la pesebrera. Alguna hermana me siguió, y entre las dos y algunos niños comedidos, pronto concluimos la labor. Esto, que verdaderamente a mí no me humilla, ni me pareció raro ni humillante, lo vieron los demás como una venganza del reverendo padre. Ahora venganza es muy difícil que hubiera sido, porque nada tenía que vengar, porque yo no había hecho otra cosa que respetarlo, agradecerle y amarlo, pero así lo estimaron algunos. Yo creo más bien que tal vez el reverendo padre había tenido conocimiento de que esta servidora en Dabeiba con alguna frecuencia desempeñaba ese oficio con las bestias de la casa, y pensó que no había razón para que allí no lo hiciera, y si había necesidad. Otro día, las fiestas y honores habían de hacérsenos en la plaza. Para el efecto habían preparado unos pabelloncitos que debíamos visitar sucesivamente. Cada uno de ellos estaba adornado de distinta manera. Ostentaban unos animales útiles, otros productos vegetales, etc. Como cada uno representaba las haciendas que en 100 años se habían fundado en el Sararé. Cada uno iba adornando según lo que la hacienda había producido. En todos había algo que debían vender para hacerse a recursos para ayudar a la misión.
Había pues señoras o alguna persona encargada de vender licores, pastas, dulces, etc. Comenzamos el desfile, el señor obispo, varios sacerdotes y las misioneras. A la entrada de cada pabellón, una niña me dirigía la palabra y refería la historia de la hacienda que representaba. Desde la primera, la historia terminó en un fracaso de la hacienda y el sitio que ocupó había vuelto a cubrirse de selva. Su dueño, mordido por una culebra o herido por la fiebre, había muerto sin dejar utilidad a sus arduos trabajos arareños a su posteridad. Una vez terminada la arenga de la niña, esperó que le contestara y todos los circundantes tenían mirada de expectativa, como quien dice, a ver por dónde sale la madre. Me dirigí a la niña con actitud de respuesta muy familiar. Le dije: señorita, si la historia de la hacienda paró de muertos y tristeza, ¿qué más he de decir sin un requiem muy devoto por estas almas? Y luego, requiem eterna dona eis Domine. Todos contestaron lo correspondiente y, celebrando el discurso, pasamos a otro pabellón. En él se repitió la escena y así en todos, pues de todas las haciendas que habían fundado, solo la de Santa Librada de nueva fundación y que sería la nuestra existía. Todas habían sucumbido a la voracidad del clima, de la culebra y demás inconvenientes de aquella tierra. Como el último pabellón representaba precisamente la de Santa Librada, la hacienda regalada por el reverendo padre Ramírez a la misión, en ella hablaron de un porvenir halagador. Por consiguiente, no me quedaba bien el requiem, pero pedí una Ave María porque las misioneras no corrieron la misma suerte de los fundadores de las anteriores haciendas. Todos se rieron celebrando eso de poner la gente a rezar en el pleno desfile y se terminó la cosa. Comisión en el pabellón de Santa Librada. Como en el último pabellón no habían vendido lo que tenían, me dio enseguida orden el padre Ramírez que me pusiera a venderlo. Lo primero fue un dulce malo y de mala fábrica, pero el señor obispo allí mismo, en plena función, me compró y siguieron los sacerdotes, quienes parece que se habían puesto de acuerdo para sacarme del paso. Se acabó pronto. El padre Ramírez me sacó enseguida una botella de aguardiente para que la vendiera. Al ver esto, el señor obispo y los padres se retiraron para la casa y me dejaron sola con una hermana. Me puse a vender el aguardiente y tuve la pena de engañar a una buena campesinita sin quererlo. Me rodeaban muchos compradores y yo, por hacer un poco de broma, les decía: cómprenme esto que es un agua ardiente de los valles y es delicioso, solo que no se debe tomar sino una sola vez. Los hombres entendían la cosa, pero la viejecita, creyendo que iba a conocer una cosa extraña y muy buena, tenía razón. Como iba a suponer que yo mintiera siendo la madre, como decía ella misma. Me pidió una copita, la cual le serví creyendo también que ella entendía mi frase al derecho. Pues no, compadre, la pobre viejecita probó y al ver que era aguardiente tuvo mucha pena, pero sin duda era timorata y creía que pecaba. Yo me apené más y le expliqué que decía así porque los hombres entendían y para llamarles la atención y que me compraran. En fin, para evitar el escándalo de la viejecita tuve que hacer también en forma de broma otras aclaraciones. Mi intención al ponerle este tinte de broma no fue otra que para mostrarle al padre la buena voluntad con la que le obedecía. Puede ser que en atención a eso, el escándalo que tal vez recibieron las gentes me sea perdonado. Tan luego como terminé mi comisión, entré a la casa, en donde los primeros que encontré fueron el señor obispo y a vuestra reverencia, y les dije cómo se debe recordar: vengo de vender aguardiente, ¿será pecado? Unánimemente me contestaron: no, ganó mucho. Y tal vez creería vuestra reverencia que eso fue ocioso. Pues no, padre, verdaderamente yo tenía escrúpulo y mucho dolor por haber escandalizado, de modo que ese
esa respuesta unánime fue mi tranquilidad. Después me refirieron las hermanas que el señor obispo y los sacerdotes habían entrado muy molestos porque me habían puesto a vender eso en la plaza, pero que no protestaron por evitar un disgusto que sin duda daría mayor escándalo. Bendita prudencia. A las hermanas también las encontré bastante mal impresionadas. Yo francamente no lo tomé a humillación ni a ningún sentimiento malsano del padre. En fin, en los días que permanecimos allí, mostró el reverendo padre mucho disgusto y me lo hizo sentir en varias formas. Sin embargo, no me di por entendida y además todos a mi alrededor me mostraban afán por la misión y qué otra cosa podía apetecer. No obstante mi silencio al respecto, muchas personas notaron la tendencia del reverendo padre contra mi pobre personilla. Esto no puede, reverendo padre, menos que ser providencial, porque ni el padre era persona de malas intenciones, antes al contrario, sacerdote correcto y muy celoso, ni yo le había hecho ninguna cosa para que pudiera herirlo. Allí mismo, a la bateca, llegó el padre Enrique en busca de las misioneras para entrarlas al Sarare, y su actitud con el reverendo padre Ramírez se hizo más fuerte y hubo altercados entre ellos que alarmaron a los demás padres y al señor obispo. ¿Será muy arriesgado ver en esto, padre, acción directa del diablo? Es que nada racional podían alegar ni para las luchas entre los dos, ni para la beligerancia conmigo. Antes, por el contrario, había motivo de mayor afecto entonces que antes. Imposible decir que el hombre obre inconscientemente en estos casos, pero que la intervención del diablo, cuando anda en defensa de sus intereses, hace gran parte de los pleitos. Parece cosa innegable y los mismos que lo sostienen a veces se ven en el caso de confesar que fuerza secreta incomprensible los avienta tales cosas opuestas en muchos casos a su modo de ser y de sentir. Por esto quiero que los que lean estas cosas tengan presente que el demonio debía andar muy metido y que por lo tanto la responsabilidad de los padres disminuye mucho. Ambos son muy buenos. Error y enredo del diablo. Pero no pararon allí las cosas desagradables de aquellos días. Preparaban una velada muy rumbosa para obsequiar a las misioneras. El reverendo padre Ramírez había elegido el drama muy a propósito, decía él, para la fiesta. Debía ser ejecutado por personas serias y llenas de deseo de obsequiarnos de verdad. A continuación, que sería de noche, lo cual era natural, pues era velada. Este era el principal y primer inconveniente, puesto que a ello se oponen nuestras constituciones, pues nos prohíben salir de noche, salvo casos excepcionales de necesidad grave. Así se lo manifesté al señor obispo y considerando que un rompimiento con el doctor Ramírez, que no se hallaba en condiciones de nada racional, era más perjudicial que el dispensar esa regla, me ordenó ir con las hermanas a la velada. En efecto, nos fuimos con vuestra reverencia y algunos otros sacerdotes, y cuál no fue nuestra pena al ver que el drama era muy inmoral y que además una de las actoras tenía vestido inconvenientísimo que no se podía mirar sin sentir mucha vergüenza. Ahora bien, ¿cómo pudo el reverendo padre escoger este drama para obsequiar religiosas? Eso nadie se lo explica, pues no es hombre negado en esas cosas. No tiene esto otra explicación que la influencia del diablo que combina las cosas y por donde ve una pasioncita no dominada, por pequeña que sea, se mete para estorbar las obras de Dios. De aquí la necesidad que tenemos todos de mantener muy cerradas las puertas a toda pasión que quiera desbordarse. Terminó la comedia o drama diciendo que en las casas religiosas se recluían los decepcionados, gastados ya por el mundo y las pasiones.
Esto sacó de casillas a vuestra reverencia y tomó la palabra para hacer alguna rectificación e idea tan falsa. Después me dijeron que algunos habían quedado resentidos. Qué atrevido y falto de vergüenza es el mundo, Padre, pues allí ofendieron el pudor y las ideas más amadas de los sacerdotes y religiosos con la mayor frescura, y porque se hace una rectificación prudente se molestan. Ah, mundo loco. Salimos como a las 11 de la noche con el alma dolorida y sintiéndonos como burladas por los mismos que querían obsequiarnos. Por mi parte llevaba un dolor grande de considerar como muchas jovencitas que quizás no asisten por temor de Dios a sus espectáculos, existirían esta vez porque era para religiosas y saldrían escandalizadas y quizás ofenderían a nuestro Señor. Esta idea me afligía y mucho más cuando unos días después vuestra reverencia me dijo que sí había habido mucho perjuicio en las almas. Eso es muy duro. Quizás ni los sacerdotes ni las hermanas que dentro protestábamos contra esas cosas pecamos, pero esas jovencitas, pobrecitas. En fin, por muchas cosas hay que pasar en la vida. Le hablo con franqueza. Yo no protesté ante el reverendo padre Ramírez porque respeté la actitud de los superiores, pero si he estado sola, le habría dicho al reverendo padre algo que lo hiciera reflexionar. Ya ve, por evitar un rompimiento, y no lo evitamos, pero sí creerían las gentes que el valor que les sobró a otros para irse con nuestras ideas y profesión, nos faltó a nosotras para indicar al reverendo padre su error. Supongo que fue error y enredo del diablo, por supuesto. Sin embargo, bien puede ser que el señor obispo, que aunque no estaba presente, sí debió saberlo, le haya indicado algo en reserva como era el derecho. Además, bastante más saben los superiores y cuántas veces deberán callar para evitar males mayores, pobrecitos. Crecimiento de amor. Pero en medio de estas contrariedades y penas, no me faltó el Señor con su asistencia misericordiosa. Andaba entonces mi alma en un crecimiento de amor especial y naturalmente las mismas cositas dolorosas eran combustible para este amor. El mismo día de las representaciones de Tunevos en la casa cural, en unos pocos momentos en que pude quedar sola, mirando un cuadro de Cristo crucificado delante de la multitud curiosa de jerosolimitanos, cuadro que veía por primera vez, me dio de pronto como un rayo amoroso tan fuerte que a poco me había encendido físicamente el pecho y parte del costado izquierdo. Es la primera y única vez que he sentido tal fenómeno, a la vez que el ardor interior amoroso. Sentía que se agolpaba el calor sobre el pecho y el costado como encendiéndose y con ardor de fuego aplicado a la carne, no superficialmente solo, sino en toda ella. Mientras duró el ardor interior o crecimiento de amor, sin efusión de lágrimas como otras veces, sentía el fenómeno pero no los vertía. Un poco después, cuando comenzó a calmar el ardor interior, advertí y entonces puse la mano sobre el pecho y estaba la ropa caliente, cual si hubiera estado de pie en una hoguera. Esto duró poco, y si hubiera durado más, quizás hubiera muerto. Además, la misericordia de Dios se muestra en todo, aún en ayudar a mantener estas cosas ocultas, porque duró esto solo el espacio de tiempo que estuvo la sala sola. Al menos no me di cuenta de que nadie hubiera entrado. Ahora debo decir que este fenómeno no fue provocado por ninguna meditación ni oración especial. Sencillamente miré el cuadro e inmediatamente me encendí. La sala no estaba cerrada y sí muy expuesta, porque la puerta de ella daba a la plaza. De modo que fue providencial y misericordioso el que ninguno se hubiera impuesto de la cosa.
Vuestra reverencia, Padre, recuerda esa sala y respuesta que estaba a las miradas de todos, sobre todo en esos días de visita pastoral. Este ardor es a la vez muy doloroso y el alma queda como si fuera de sí, como muy fuera de sí, de modo que advierte poco. Además el cuerpo se me resintió un poco, quedó como desquebrajado y débil, pero sobre todo queda el alma con un dolor sutil o como delgadito, muy hondo, que estorba mucho para entregarse después a la obra exterior. Es necesario hacerse violencia. Quedé también muy agradecida de mi Dios porque me permitió que aquello no fuera visto de nadie, pues debe haber algunas señales exteriores físicas y permitió el Señor que nadie entrara. Bendito sea para siempre. Cuando leo vidas de santos y hablan de que otros tienen que presenciarles esas cosas, me parece que eso es lo más duro a que lo somete el Señor. Este rayo amoroso no traía nada al entendimiento. Fue como quien dice, fuego solo. Ni una idea cruzó por mí, ni un conocimiento. Fue pues enteramente diferente de los que otras veces había recibido en medio de luces especiales al entendimiento. El fin para el cual el Señor enderezó esta gracia, no lo sé, pero ya me ha enseñado que toda gracia trae su objeto y que infaliblemente, si el alma no la desprecia, lo realiza y pasa. Y esto sí que es necesario tenerlo en la cuenta. La gracia va siempre de paso. Si todos reflexionáramos bien en esta condición que el Señor se ha dignado darle a sus gracias, pues nos afanaremos para aprovecharlas y como nos empeñáramos en no apegarnos a ella. Son las cosas más preciosas y sin embargo, como no son Dios, no debemos apegarnos a ellas. Pero hemos de observar que si van de paso, es necesario atenderlas para que de paso hagan la obra de Dios en el alma. Creo, Padre, que nada he leído al respecto, que hay gracias cuyo paso por el alma es un poco largo, de años y años. Pero al fin, después de hacer su obra o ser despreciadas, se retiran. De todos modos van de paso. Jamás me queda sentimiento cuando estas gracias pasan por mi alma, aunque jamás vuelvan. ¿Por qué será? No lo sé. Tampoco deseo que vuelvan, no las deseo en general. Ellas no son Dios, y aunque tanto se le parecen, no me satisfacen. Es que Dios es mi único deseo, y a Él no lo tengo de paso, sino siempre conmigo. Oh, bendita mil veces esta santa presencia de Dios en nuestras almas, que no va de paso. Sí, Dios en el alma le es fiel, hace morada permanentemente por la gracia santificante y por otros modos hermosísimos y altísimos. Después de esto, quizás al día siguiente, recuerda vuestra reverencia que lo llamé para decirle que deseaba conseguir ese cuadro de la sala del reverendo padre Ramírez y que vuestra reverencia, valiéndose de su buena amistad con él, me lo consiguió. Después tuve un poco de pena por haber mostrado aquel deseo que no era ni con mucho necesario. Lo deseaba para ver si a mis hijas las enfervorizaba y nada más. Recepción en Toledo. De La Bateca fuimos a Toledo, población que dista solo cuadras de la primera. Allí todo fue cordialidad y atenciones. También hubo velada y hubimos de asistir porque ya se había hecho en La Bateca y habría sido ofensivo para el buen párroco de Toledo no hacerlo después de tal precedente. Todo en la velada fue sencillo y muy propio para el fin. Aparecieron en escena unas niñas vestidas como nosotras, en otro cuadro, otras que referían la historia de la fundación de la congregación de un modo patético y muy bien. Del patio de la casa en donde estábamos, divisamos por primera vez a lo lejos las montañas del Sararé. Alegría mezclada de tristeza produjo la vista de aquellas selvas con sus colinas hermosas y sus páramos.
Ya divisábamos lo que tanto ansiábamos. Qué alegría. Pero ay, esas selvas tan oscuras que guardaban almas paganas, más oscuras aún, me entristecían. Es cosa particular, Padre, que siempre que voy a alguna fundación entre infieles, tengo esa opresión en el alma que es medio alegre y muy triste. Me siento tan pequeñita, tan pequeñitos y pobres los medios para salvar esas almas y ese intenso deseo de ver a Dios conocido de todos y sobre todo amado. Todas esas cosas forman en mi alma un fondo abrumador, avasallador, por decirlo así, de sentimientos opuestos entre sí, abismos de impotencia, poquedad de medios, abismos de deseos locos, dolores casi infinitos por los siglos pasados, las almas perdidas para siempre, Dios ofendido allí sin cesar y sin remedio. Dios mío. Y cuando haya sumado a las alabanzas de los bienaventurados las de todos los infieles convertidos, cuán poco se ha hecho comparado con lo que Dios allí, tan desconocido, merece. Todas estas cosas forman como oleadas en mi alma, siempre que hago una entrada a tierras infieles y se vienen a mi corazón aquellas avenidas de dolor inconcebible que me hacen loca o boba muchas veces, sobre todo en las noches. Por eso, aunque duerma en el monte sobre un palo, no me hace impresión. El frío del monte no lo es más que el de mi alma al ver a Dios tan desconocido. Me hielo a veces y otras me enardezco, y así, en un vaivén doloroso de opuestos y duros sentimientos, paso las noches bajo la tienda de campaña o en el rancho improvisado, o en la pobre posada del campesino, sin casi distinguir entre ellas. No obstante sufrir físicamente siempre mucho, como lo ha visto vuestra reverencia, debido a la poca salud y al volumen de mi humanidad. Pero, con razón, dijo un poeta, dolor del alma y el que quiere son distintos. Herido el cuerpo, cae y desfallece, pero el dolor de esa otra es infinito. El dolor del alma y el que hiere son distintos. Herido el cuerpo, cae y desfallece, pero el dolor de esa otra es infinito. En Bata, tercera jornada. La tercera jornada fue a Bata, punto hasta el cual nos acompañó el señor afanador con todos los sacerdotes que le acompañaban. Todo debe recordarlo vuestra reverencia, aquellas mismas celebradas en unas tiendas de campaña en un patio del rancho en donde pasábamos la noche. Qué bonito aquello y qué propio para despedir a los que iban a internarse en las selvas para conseguir a nuestro Señor dulcísimo, lo que el diablo le ha arrebatado desde el pecado de Adán. Para despedir a los que iban a buscar el buen bocado de Jesús, las almas, suspiro de su pecho, diamantes caídos de la corona de Dios, como dice un autor. Nos despidieron efectivamente muy bien. Terminaba las misas, se me apareció un señor a hacerme montar para irse adelante conmigo y sacarme a no sé qué punto del camino. Como no tenía antecedente ninguno de esa determinación, fui imprudente con este buen señor, pues le dije sin preámbulos, no, yo no me voy sola. El señor se apenó naturalmente y me dio explicaciones prudentes del motivo que tenía para decirme e invitarme a montar. Entonces comprendí que era orden del padre Ramírez con el fin de no tener demoras en el camino. Les indiqué a todos los dirigentes del viaje que yo no les daría más demora y que la quedaban las demás mujeres. Le di alguna satisfacción al señor y esperamos hasta que montaran todos para partir. Con alguna razón había pensado que yo al cabalgar debía ir sumamente despacio o que tendría que hacer muchas desmontadas,
pero desde los primeros momentos de marcha quedó probado que podía ir con todas. No quiere decir esto que mi humanidad tan voluminosa no dé mucho que hacer a los pobres que me acompañan, sino que sí daba menos de lo que se suponían, y por eso era inútil que me echaran adelante. Después, en el almuerzo, nos reímos mucho porque el Señor de la historia nos confesó su pena y refirió mi protesta tan aventada, por decirlo así. Aquella noche la pasé toda en presencia de una especie de conflicto entre unos indios de tierras lejanas. Aquellos indios se mataban horriblemente unos a otros y sus almas caían al infierno, dejándome un espanto muy grande. No se creía que soñaba. Estaba perfectamente despierta. Pocos raticos me dormí en aquella noche, porque tan luego como despertaba, después de un rato de sueño, entraba a presenciar cómo de lejos aquellas matanzas y horrores. Comprendí que eso estaba realmente sucediendo en tierra muy remota. Yo me dirigí a Dios como queriendo arrancarle la gracia de que esos infelices no se acabaran antes de que le llegara la gracia del Evangelio. Semejante a esta noche tuve muchas, Padre. Antes de emprender la obra de las misiones y congregación, como digo en la parte a que pertenece eso, después de comenzar la obra no las había vuelto a tener, me había vuelto a sentir caer las almas al infierno. Naturalmente amanecí muy cansada y poco desquebrajada el alma y también el cuerpo. Además, amanecí segura de que ese conflicto había sucedido quién sabe dónde. Con esto naturalmente mi ánimo creció para todos los trabajos que el Señor quisiera enviarme, con tal de que me deje trabajar entre los infieles tan necesitados y codiciados por mi corazón. En todo el camino del Sararé, que duró 7 días, mi alma llevaba la pena de que he hablado, o mejor dicho, las penas. Por eso las penalidades del camino me servían como alivio y nada más. Recuerdo haber visto muy confundidas a las hermanas por un chuzo que me punzó la cara y que recordará vuestra reverencia que parecía cosa de alguna importancia, pero luego resultó muy insignificancia. Pues al verlas así confusas, me parecieron muy cobardes porque para mí aquellas gotas de sangre eran un consuelo que me indicaba que Dios permitía esas cosas para cobrarnos lo que se le debe a su justicia, con el fin de concedernos la conversión de los tunebos. Pero ya nos cobraba barato, ¿no es verdad, Padre mío? En las últimas cosas, no obstante, y ya tan cansada y gastada, tuve mucho descanso de mi interior dolor, seguramente porque ya había apurado una parte del cáliz que debía o había ofrecido beber por esos infelices. Bendito sea mi Dios, que tan barato de tanto. Me edifiqué mucho de los misioneros. Una de las cosas que me apenaba en este viaje, Padre mío, era ver al pobre Padre Enrique caminar a pie por aquellas trochas. Muy esforzado es, pero cuánta negación se necesita para hacer esto y hacerlo con tanto gusto como lo hacía. Me edifiqué mucho, pero no dejé de tener mucha pena, así como por todo lo que los mortifique con el auxilio que me daban, nuestra reverencia y él en ese camino. El día de arreglo de las cuentas con Dios, creo que mi bolsa va a quedar muy mermada de mérito por estas correrías, pues casi todo irá para la de aquellos que me ayudan y que dan toda su voluntad y esfuerzo para llevar esta mi humanidad a donde creo que iba a ser mucho por la gloria de Dios y resulta después tampoco. Qué pena, la ganancia de mis compañeros ya es un consuelo, sin embargo. Quizás, Padre, si mis dolores íntimos, sin las dificultades de mi humanidad tan poco hábil y tan inválida,
Dios no nos mirará con ojos tan compasivos como lo hace. Además, si no podemos predicar las mujeres, ni podemos hacer sino bien poca cosa en orden a la salvación de las almas, nuestra facultad de sufrir más que los hombres es natural, entre como en compensación de aquello. ¿No le parece, Padre? Por eso, y por mil cosas más, trato de conservar en mi alma esa pena dura de la pérdida de las almas y el desconocimiento que hay en el mundo de mi Dios, no obstante estar en conocerlo nuestra felicidad. Es que esa pena, sin duda, forma el carcaj de nuestro apostolado. Si el Señor no me ve dolorida por causas tan santas, quizás no atendiera mi petición de la conversión de las almas. Se le atiende fácilmente al que sufre, sobre todo a la persona que ha de atender es noble, y qué más noble que mi Dios, que el mismo Dios de mi alma, Dios de mi corazón. Si los hombres entendieran tu nobleza, si conocieran lo que eres, cómo te amarían, cómo evitarían el infernal pecado, cómo llorarían de verte ofendido más. Y ay, que no sabemos lo que eres. Ten misericordia de nosotros y perdónanos nuestros pecados. Feliz llegada al Sararé. Pues nuestra llegada al Sararé fue como una explosión de alegría. Era natural. La magnífica que vuestra reverencia con las hermanas cantaron al llegar, no hay duda que era el primero que en aquellas sociedades, que en aquellas soledades se oía. La Santísima Virgen diría, ¿cómo? También el Sararé al lado de los tunebos resulta digno de bendición. Y debió estar muy ufana esa señora de nuestra alma, por quien quisiera yo morir 1000 veces. Ya como recordará vuestra reverencia, nuestra alegría se turbó muy pronto con las cosas de los dos padres, porque ¿cómo había de dejar el demonio de hacer su agosto entonces? Lo demás de aquella época ya lo diría la historia de la misión del Sararé. En cuanto a mí, debo decir que el llegar de los tunebos me daba cada día más aliento y que mientras las dificultades de la fundación mi alma sentía descanso.